El gran conflicto. Lección 5. Fe contra todo pronóstico. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. En esta semana tratamos de entender tres principios fundamentales de la vida cristiana: el carácter de Dios, el único camino y la revelación de Dios. El carácter de Dios es amor, pero también justicia. Y este amor y esta justicia se demostraron cuando Él mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, para que nosotros podamos vivir y ser salvos. Jesús es el único camino de salvación, el único intercesor. Y la revelación que se nos da para todo esto es la palabra de Dios, y esta palabra solo se puede entender por medio de aquel que la inspiró, el Espíritu Santo. El plan del enemigo desde el principio ha sido negar, distorsionar o en última instancia ocultar estas verdades. Lo hizo en el cielo, lo hace en la tierra y lo hará hasta el final de sus días. Distorsiona el carácter de Dios cuando hace que las personas culpen a Dios de todos los males que hay en la tierra, de todas las injusticias. Es más, hace daño al pueblo de Dios para que la gente piense que si Dios no protege ni siquiera a su propio pueblo, ¿qué clase de Dios es este? Distorsiona el único camino cuando hace que las personas piensen y busquen otros caminos para su salvación. Y aún dentro de las iglesias, hace que la gente ponga sus miradas en reliquias y en amuletos, en rezos e incluso en personas antes que en Dios mismo para ser salvos. Ocultó la verdad incluso detrás de buenas obras, de imágenes piadosas o de buenas intenciones. Su gran deseo fue ocultar la palabra de Dios y lo logró durante mucho tiempo. Y para esto, incluso cortó la vida de todos aquellos que querían enseñar la palabra de Dios. Sumidos en las tinieblas, el enemigo pareció haber ganado durante muchos años, pero a su debido momento Dios llamó a varios grandes guerreros, reformadores, que llevaron la palabra hasta el último de sus días. No eran muchos, es más, eran pocos, pero Dios suele hacer eso. Suele elegir lo débil, lo insensato, lo necio, lo poco, para hacer grandes cosas, para avergonzar y hacer caer a los poderosos y orgullosos. El pueblo de Israel era pequeño cuando Dios los eligió. En el diluvio, ¿cuántas miles de personas habían? Y solo 8 se salvaron. Gedeón se enfrentó contra un ejército inmenso, con solo 300 hombres escogidos por Dios mismo. Cuando crucificaron a Jesús, ¿cuántos gritaron, crucifícanle? ¿Y cuántos estaban del lado de Jesús? ¿Cuántos aceptaron entre los judíos a Jesús? En los circos romanos, en las inquisiciones, en las persecuciones, ¿cuántos eran los que perseguían y cuántos eran los perseguidos? Es así, Dios elige a pocos para que todos vean que este no es un movimiento humano, es un movimiento divino. Y de este pequeño grupo que Dios eligió, los eligió para que las personas volvieran a conocer estas 3 grandes verdades y estas 5 grandes solas. Solo la Escritura, solo por la gracia, solo por la fe, solo en Cristo Jesús, solo a Dios la gloria. Aunque eran pocos y estaban aislados, nunca se sintieron solos. Los fieles siervos de Dios no trabajan solos. El Señor nunca ha desamparado a su pueblo fiel. En esos terribles momentos, aún durante la persecución, si los ojos de los cristianos pudiesen ser abiertos como los del siervo de Eliseo, entonces podríamos gritar junto con Eliseo: no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Martín Lutero escribió: Satanás manifiesta su ira, conspiran pontífices impíos y nos amenaza la guerra. Exhorten a la gente a que contienda valientemente al trono del Señor, por medio de la fe y la oración, para que nuestros enemigos vencidos por el Espíritu de Dios se vean obligados a ser pacificados.
nuestra más ingente necesidad, la primera cosa que debemos hacer es orar. Hagan saber a la gente que en esta hora ella misma se haya expuesta al filo de la espada y a la ira de Satanás. Hagan que oren. Satanás realmente atacó con mucha furia al pueblo del Señor. Pero en esos momentos oscuros, Martín Lutero escribió uno de los himnos más preciosos de la comunidad cristiana, Castillo Fuerte. En una de sus estrofas dice lo siguiente: luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sebaot, omnipotente Dios. Él triunfa en la batalla. No olvides estas palabras, porque la lucha que empezaron los cristianos en aquellas épocas, la terminaremos nosotros, y Satanás no estará contento. Que Dios te bendiga.